de un esfuerzo de un año de preparación de la tesina, en las cuales son 2 materias que le llamamos AC2, AC3, en las cuales preparan este proyecto de investigación y que están trabajando durante un año con sus asesoras, con sus asesores, y parte de este esfuerzo se traduce el día de hoy en que un año de trabajo pueda reflejarse en 10 minutos de presentación, que no es nada fácil, pero es parte de las skills, parte de las habilidades que adquieren a lo largo de la licenciatura. También se trata de eso, ¿no? de poder reflejar en solo 10 minutos el esfuerzo de un año, el trabajo de investigación de un año, obviamente escogiendo cuáles son los elementos más importantes, y muchas veces nos dicen, oye, pero es todo un año de trabajo y es toda una tesina. Y les comentamos que sí, que efectivamente no es nada fácil poder presentar en 10 minutos todo un proyecto de investigación, pero también de eso se trata digamos, el instrumental de herramientas que adquieren a lo largo de la licenciatura, el poder presentar en este tiempo. Entonces nos da muchísimo gusto que estén aquí, que nos acompañen el día de hoy, que es ahora sí el último día de la última clase, la última presentación de esta etapa tan bonita que es la licenciatura. Entonces muchísimas felicidades por tenerles aquí el día de hoy, porque significa que ya por fin, después de algo de tiempo, de algo de esfuerzo, ya podemos decirles a partir de mañana, ya sería, ¿no?, que les podemos decir licenciados en Economía, licenciada en Economía. Entonces muchísimas felicidades, muchísimo gusto verles y espero que estén tan emocionadas, tan emocionados de estar aquí como nosotros. También agradecerles a ustedes, a los papás, a las mamás, por la confianza que tuvieron en que sus hijas, sus hijos estudiaran la licenciatura aquí con nosotros. Es una licenciatura, al estudiar una licenciatura en Economía es una licenciatura difícil, entonces también el apoyo que se recibe a lo largo de todos estos años del programa, la verdad es que es bien importante para todas ellas y todos ellos, porque sí es dedicarle muchísimo esfuerzo, dedicarle muchísimo empeño. Son en muchas ocasiones esfuerzos que a veces uno no ve la retribución en el corto plazo, ¿no? Y dice, hijo, me estoy esforzando muchísimo y de todos modos no necesariamente salgo bien en la materia de econometría 2 con Isidro, pero la realidad es que valoramos muchísimo el esfuerzo. Espero que valoramos también el apoyo que les brindaron a lo largo de todos estos años, porque sí es bien importante el acompañamiento que puedan darles a sus hijas, a sus hijos en esta etapa, ¿no?, que es tan importante. Entonces, sin otra cosa más que agradecer su presencia, me pidió que no hablara, pero nada más agradecer la presencia de la doctora Graciela Teruel, quien es la directora de la División de Estudios Sociales, es economista también, pero ahorita es la jefa de todos. Entonces muchísimas gracias, Chele, por estar aquí con nosotros, y les presento y le dejo la palabra a Diana Piloyan. Diana es la coordinadora de la licenciatura en Economía y es la persona que sin lugar a dudas ha sido la más cercana a sus hijas, a sus hijos a lo largo de toda la carrera, ¿no? Entonces Diana, como coordinadora, ha estado ahí en todo momento acompañándoles. Entonces Diana, también muchísimas gracias por todo este acompañamiento, esfuerzo y tu labor a lo largo de todo este tiempo, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, muy buena tarde y ahorita nos vemos. Buenas tardes. El día de hoy nos van a presentar 6 trabajos nuestros estudiantes y vamos a empezar con Paulina Telles, quien nos va a hablar del impacto de las sequías en el desempeño académico en México, y su asesor es el doctor David Erez, quien nos acompaña esta tarde. Hola, buenas tardes. Yo soy Paulina Telles y les voy a presentar mi trabajo de tesis sobre el impacto de las sequías en el rendimiento académico en México. Bueno, un poquito de por qué elegí este tema, principalmente porque se ha visto un aumento en la frecuencia y en la severidad de este tipo de desastres naturales en todo el mundo, y se pronostica que por cada aumento de 0.5 grados centígrados en la temperatura global, esta va a aumentar, o sea, tanto la frecuencia como la severidad de estos desastres. Estos desastres hidrometeorológicos son uno de los principales factores a través de los cuales el clima interactúa con la economía, y esto es importante porque la economía, la educación, que es fundamental para el desarrollo del capital humano, se está viendo afectada. Y en el periodo del 2000 al 2024, cerca de 4.000 escuelas fueron dañadas, tanto parcialmente como pérdidas totales.
Bueno, los desastres naturales ya están socavando la educación en muchos lugares del mundo. Esto por varias formas, tanto vías indirectas como daños a la salud, pérdida de vidas, personas heridas, y por vías directas como daños a la infraestructura relacionada con la educación, como lo son las escuelas. Y por más que se ha estudiado mucho el impacto de ciertos desastres hidrometeorológicos, hay muy poquito sobre el impacto de las sequías. Y es por eso que mi pregunta de investigación es ¿cómo impactan las sequías en el rendimiento académico de niños y jóvenes en México? Bueno, un poquito de revisión de la literatura rápido. Se ha visto que impactan negativamente, principalmente el desempeño académico, disminuye entre más expuestos estén a la sequía. El efecto es mayor tanto de pérdidas económicas, de bienestar y desempeño en los exámenes. Y especialmente las sequías afectan más gravemente a los niños que a los jóvenes y a su vez que a los adultos, y esto se debe principalmente a dos factores: por desnutrición o por producciones agrícolas, principalmente en zonas rurales, y tiene dos efectos. Afectan el rendimiento académico, ya que los niños dejan de estudiar o no se pueden concentrar debido a las altas temperaturas a las que se exponen, y hay una caída en el ingreso de los hogares, esto principalmente en las zonas rurales o zonas relacionadas con el turismo que dependen del agua. Bueno, ya ¿qué hice para corroborar mi pregunta? Utilicé dos bases de datos. La primera es la del enlace, una prueba estandarizada que se realizaba en toda la República Mexicana, se realizó del 2006 al 2013, actualmente ya no se realiza. Esa cuenta con datos anuales y se realizaba para 3 materias, pero yo nada más me voy a enfocar en matemáticas y en español, que era la que estaba continua a lo largo del tiempo. Esa va de 0 a 1000 puntos, siendo 600 puntos una calificación aprobatoria. Y bueno, eran de 40 a 60 preguntas y constaban con 2 a 3 horas para contestar el examen. Se realizaba en el mes de junio de cada año. Y la otra base de datos que utilicé es el monitor de sequías de la Conagua. Clasifican las condiciones del suelo, la temperatura y la precipitación, y llegan a esta clasificación de sequía, que son 6 categorías: anormalmente seco, equivalente a D0, sequía moderada de 1, sequía severa de 2, sequía extrema de 3, sequía excepcional de 4 y sin sequía en blanco. Y es como se veía la República Mexicana en el mes de junio del 2024. Bajo estas condiciones hubiésemos tenido que realizar el examen si siguiese vigente. Como podemos ver, hay muchas zonas en rojo, lo que explica una sequía excepcional. Un poquito de la estadística descriptiva. En promedio, la muestra de 31.7 millones de estudiantes estuvieron expuestos a 3 meses de anormalmente seco, de 0, y 3 meses de sequía moderada, mientras que en sequía excepcional se puede observar que el máximo es 7 meses, nunca llegaron a los 12 meses en el año de sequía excepcional. Eso es relativamente bueno. Estas son 2 gráficas de los puntajes promedio. Estas se realizaron tomando únicamente en cuenta de D2 a D0, sequía moderada a sequía excepcional, y se puede ver un ligero aumento entre mayor sea el grado está en el eje horizontal, mientras que en español el cambio no se observa realmente nada, y siendo la más rojita, la de mayor grado de sequía, y podemos ver una ligera disminución para el caso de matemáticas. Igualmente para español no se observa nada concreto. Es por eso que hice 2 modelos. El primero es un modelo lineal con una regresión de efectos fijos, tomando en cuenta las características del estudiante, el año y grado como efectos fijos,
y todos los análisis son a nivel de estudiante. En este caso, todos los grados de sequía son continuos a lo largo del tiempo y equivalen a los 12 meses que estuvo del año que se está analizando. Ahora sí. Gracias. Los resultados de ese modelo se puede ver una disminución entre si estuvieron expuestos a un grado de sequía, mientras mayor sea el grado de sequía, es mayor el impacto. Podemos observar la D4 con un efecto negativo de 1.44 y de 1.18 en el puntaje promedio de una persona que no estuvo expuesta a ningún grado de sequía. Mira, el siguiente modelo es un modelo flexible, se siguen cumpliendo las mismas características, la única diferencia es que ahora los grados de sequía ya no son continuos, sino que son variables DOMI, 0 o 1, y siguen representando el número de meses al que estuvo expuesto ese alumno. Podemos observar que tanto para D3, sequía extrema, los efectos son negativos y llegan hasta menos 50, mientras que para D4, sequía excepcional, no son significativos porque pasan por el 0 y son mucho menores los efectos. Esto se puede ver a varios factores. Una de esas es la cantidad tan limitada de observaciones que están en D4. Y para el caso español se sigue cumpliendo lo mismo, el efecto sigue siendo cercano a menos 50 puntos sobre una persona, a comparación de una persona que no estuvo expuesta a ningún grado de sequía, y en el caso español todos son significativos, llegando hasta menos 25 el promedio. Hice un análisis de heterogeneidad. El primero es separando la muestra entre niños y niñas para ver el efecto que tenía el sexo sobre el puntaje. Se puede ver que si no estuvieron expuestos a ningún grado de sequía, las niñas en promedio tienen un puntaje de 629, mientras que los niños tienen un puntaje de 616. Propuse dos escenarios, uno que es si estuvieron expuestos a 3 meses de sequía D0 y 3 meses de sequía D1, que como vimos era el promedio de la muestra al que estuvieron expuestos, y podemos ver una disminución significativa de casi 23 puntos para el caso de las niñas y cercano a 20 puntos para el caso de los niños. Y el otro escenario es si estuvieron expuestos a 6 meses de sequía excepcional, y baja todavía más. No son acumulativos los escenarios, son 2 escenarios excluyentes. Y para el caso español se sigue cumpliendo lo mismo, el puntaje va disminuyendo conforme mayor sea la exposición a grados de sequía, siendo los niños los más afectados en este caso. Después volví a separar la muestra, pero ahora entre escuelas públicas y escuelas privadas. Para el escenario base, las escuelas privadas en el caso de matemáticas tenían un puntaje cercano a 593 puntos, mientras que las escuelas públicas eran de 573. Igualmente en el escenario 1, para las escuelas privadas aumentaba, lo que demuestra que para grados menores de sequía, las escuelas públicas lo pueden combatir hasta cierto grado, mientras que ya si nos vamos al escenario extremo de 4 meses de sequía excepcional, este puntaje ya disminuye. Mientras que para las escuelas públicas, este puntaje igualmente aumenta, pero aumenta para el primer escenario y vuelve a disminuir para el segundo. Y en el caso español sigue pasando lo mismo,
aumentan en el primer escenario de grado leve de exposición, mientras que en el escenario con sequías extremas disminuyen. Ahora sí ya, para concluir, podemos ver que las sequías tienen un efecto negativo en el desempeño académico, especialmente en matemáticas, y es mayor conforme mayor sea el grado de sequía. Los efectos negativos se agravan si estuvieron más tiempo expuestos por la duración y por la intensidad. Y las sequías amplifican las disparidades educativas, especialmente en comunidades rurales y marginadas. Es esencial mejorar esta infraestructura, el apoyo, para poder mitigar estos efectos que tuvieron los alumnos al estar expuestos a grados de sequía. Y conclusiones por desigualdades de género: como dije, los niños se ven más afectados que las niñas, principalmente en matemáticas y en las primeras etapas de sequía, mientras que por tipo de escuela, las escuelas públicas sufren mayores efectos. Esto se puede ver a los recursos limitados, y las privadas muestran mayor resiliencia en los primeros grados de sequía, cuando en mayores grados de sequía este efecto ya no es igual. Muchas gracias. No. No, es que me están tomando fotos y yo. Gracias, Paulina. Ahora Juan Pablo Pinzón Aguirre nos va a hablar sobre la evolución del comercio global, medición del nearshoring para México y posibles efectos de una nueva política tarifaria en Estados Unidos para 2025. Su asesor, el doctor Isidro Zuluaga, que nos acompaña esta tarde. Adelante. Bueno, pues como ya lo presentaron, pues justamente les voy a hablar sobre la medición del nearshoring y posibles efectos en el caso de que se apliquen nuevos aranceles en 2025 por parte de Estados Unidos hacia países del TEMEC y China. Bueno, como índice, pues primero les voy a dar un pequeño contexto, un pequeño preámbulo para el poder entender cómo es que llegamos a la situación actual. Después se va a hablar sobre la medición o la medición del nearshoring y cómo se puede medir, y pues se mediría a través de la diversificación del comercio, y pues igual se presentan estimaciones hacia China complementando el trabajo de Alessandro Nicita. Después sigo con el modelo SMART y pues ya presento los resultados hacia México y por último pues las conclusiones. Entonces, para dar un pequeño contexto, pues como de conocimiento de todos, en 1994 se firmó el Tratado del TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor, y pues bueno, esto fue una gran oportunidad para México para poder abrirse más al mundo y poder formar parte de las cadenas de suministro global, bueno, agregar un poquito más de valor agregado a las cadenas de suministro global. En 2021 hay dos sucesos que son muy importantes. Entra el artículo 303 del TLCAN, en el cual se limita a México el comerciar con otros países fuera del TLCAN. Entonces es como, pues, tenemos una gran oportunidad con Estados Unidos y Canadá, pero no podemos, si quisiéramos firmar otros tratados, no podríamos por este artículo. De igual manera, en 2001 entra China a la Organización Mundial de Comercio, lo cual pues esto es un antes y un después dentro del comercio mundial, ya que pues la mano de obra barata de China pues desplaza a países competidores como lo puede hacer México. Y pues justamente en 2005 la industria maquiladora mexicana se sofistica, ya que por la competencia con la industria china pues México no puede seguir compitiendo de la manera que lo hacía. En 2007 es la creación del IMEX, que es un programa en el cual se juntan
las maquilas con las empresas que exportaban, estaban por programas diferentes, todas se juntan en una, y en 2011 la industria automotriz todavía tiene un mayor crecimiento o se fortalece, mientras que la industria textil tiene debilidades. En 2018 Estados Unidos pues entra Donald Trump a la Casa Blanca, impone aranceles hacia China, lo cual presenta un cambio en la política comercial de Estados Unidos, y también empieza la renegociación del TEMEC, o bueno, del TLCAN todavía, y pues en 2020 justamente entra en vigor el TEMEC, que es la renovación del TLCAN, y pues de igual manera se mantiene el artículo 303. Y pues en 2024 es cuando ya presentaríamos el caso de estudio del cual pues se trata esta presentación. Para poder entender los efectos de los aranceles y a partir de los efectos de los aranceles ver cómo es que se podría medir el nearshoring, fue necesaria la elaboración de este diagrama en el cual pues se presenta por 3 fases. La primera fase es pues la imposición de aranceles como tal, se presenta la política, ¿no? Se imponen. Lo que pasa en la segunda parte es de que pues justamente al imponerse los aranceles, el importar resulta más caro, pues ya que pues los aranceles significan un aumento de precios para los que quieran importar de Estados Unidos, de otros países, de los países importadores. Y este aumento en el precio pues se lo pasan al consumidor, las empresas que traen las importaciones, pues le pasan este aumento en el precio al consumidor, lo que hace que el aumento en los precios genere una disminución en el consumo. Y pues esta disminución en el consumo genera 2 cosas, genera tanto una diversificación de comercio como se ve en el lado izquierdo, como una pérdida de comercio. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de la diversificación de comercio, ya que en esto es en donde se puede realmente medir qué tanto deja China en el mercado y qué tanto pueden tomar los países competidores de esa parte que deja China. Y pues bueno, al fin y al cabo, una vez impuestos los aranceles, China pierde poder en el mercado y pues los competidores de China importan hacia Estados Unidos, pero con un mayor precio, lo que al final se consume en una pérdida de consumo para los consumidores estadounidenses, y como se puede ver es un círculo. Este círculo se repite con menor intensidad cada vez que se va repitiendo el ciclo, hasta que llega en algún punto en donde ya el alza de precios pues se detiene. Y ya en la parte de diversificación de comercio tal cual, para poderlo medir, me basé en el trabajo de Alessandro Nicita, el cual menciona que de 2018 a 2019, cuando entraron en vigor estos aranceles, el flujo comercial de Estados Unidos en 2018 era de 130 mil millones de dólares, y en 2019 fue de 95 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que pues hubo una pérdida de 35 mil millones de dólares, lo cual es la oportunidad que les dio que China que no tenga tanta presencia en el mercado, es la oportunidad a otros países para poder competir en el mercado americano. De estos 35 mil millones de dólares, solo se pudieron cubrir 21 mil millones de dólares, por lo tanto hubo una pérdida tal cual de consumo o pérdida en la economía gringa de 14 mil millones de dólares. Como se puede ver, los mayores países competidores que más ventaja pudieron sacar de esto fueron Taiwán, México, la Unión Europea y Vietnam. Y ya especificándonos más en el tema de México, los datos confirman justamente esta hipótesis en la cual hubo un aumento en el valor comercial entre Estados Unidos y México, aunque no todo se debe al gap que dejó China. Al fin y al cabo, Alessandro Nicita reconoce que México tuvo una oportunidad y que la pudo aprovechar de 3.500 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, la diferencia es mayor de 3.500 millones de dólares. Entonces, no todo el comercio que pudimos aprovechar por el nearshoring, no todo se dio por eso, ya que al fin y al cabo China y otros países también han estado invirtiendo y también tenemos relaciones comerciales con otros países, entonces ese crecimiento
por el nearshoring se ve reflejado, sí, aunque también, pues bueno, se ve opacado un poco por todo el crecimiento que tuvimos, ya que, pues, pues sí, o sea, al fin y al cabo, pues México compite con China en el mercado americano y pues y otros países al invertir en México, como lo pueden ser en el año 2019 Estados Unidos, España, Alemania, pues también tienen empresas, también en Estados Unidos, que pues eso, pues independientemente de nearshoring, ya estaba ese flujo comercial. Para complementar el trabajo de Alessandro Nicita, trabajamos en varias industrias, pero nada más voy a presentarla de partes de máquinas de equipos, pues por cuestiones de tiempo. Y como se puede ver, en 2018 hubo una primera aplicación de aranceles, que pues como se puede ver presentan una reducción en ambos casos, y pues bueno, aquí presentamos el caso en qué pasaría si a la situación actual se le vuelven a imponer aranceles a China tanto del 25 como del 50%. Entonces, del 25% podemos ver que el efecto de los aranceles fue en 5,000 millones, bueno, en 6,000 millones de dólares, ya que la imposición de aranceles en el año 2022, que es hasta la data más actualizada que se puede obtener hasta el momento, aplicando la metodología de Alessandro Nicita, pudimos ver que con un arancel del 25% hay una reducción de 6,000 millones de dólares y una reducción en el siguiente año todavía, bueno, una reducción mucho menor que al principio de los aranceles, pero pues sigue habiendo una tendencia a la baja, en la cual pues se recupera un poco. En el caso de los 50%, pues ahí se ve una caída muchísimo mayor, en el cual es una caída de 12,000 millones de dólares, pues ahora sí que el doble de lo que cayó con el 25%, y pues igual se puede llegar a ver una pequeña recuperación, pero pues igual se sigue viendo una tendencia de pérdida. Los resultados son similares para tanto partes de máquinas de oficinas como para computadoras, equipos de transmisión y otros juguetes, que ahora sí que es lo que más importa a Estados Unidos de China. Y pues bueno, ya siguiendo con el modelo tal cual, para el caso de México, aplicamos un modelo SMART y aplicamos aplicamos una hipótesis en la cual se presenta se impone un arancel del 50%. ¿Y por qué utilizamos el modelo SMART? Es porque el modelo SMART es muy bueno para trabajar con mercados individuales y aplica el famoso ceteris paribus, el famoso concepto de la economía. Igual el modelo SMART fue útil ya que pues, nos ayuda a trabajar muy bien con las elasticidades, y pues eso nos puede ayudar a ver cuáles son las respuestas de los consumidores y de los productores. De igual manera, el modelo SMART asume que los países a los cuales se le impone el arancel no son, son países tomadores de precios, no son países que tienen el poder como para poder cambiar el precio de mercado, y pues también funciona para dar claridad y simplifica mucho temas muy complejos, como lo puede ser la imposición de aranceles, a resultados relativamente sencillos. Y pues como se puede ver igual en el resultado para México, el resultado que más afectó, o la industria que más se vio afectada, fue el caso de la industria automotriz. De igual manera se hizo el caso para la industria de equipos de oficina, equipos médicos y para la parte petrolera también. Pero como se puede ver los resultados, la industria automotriz fue la más afectada, tomando en cuenta que la industria total tiene es representado por un monto total de 96,600 millones de dólares. Los productos que se vieron afectados por esta imposición de aranceles representan el 67%, o ya si lo vemos en números, pues se vieron afectados productos por 64,200 millones de dólares. Y pues ya con la imposición de aranceles, esta se vio, la industria automotriz tuvo una reducción de 8,767 millones de dólares, lo cual representa para la parte de productos afectados directamente un 13%, o viéndolo en la industria general, un 9.2%. De igual manera presento cuáles fueron los bienes que más afectados se vieron, como se puede ver, vehículos de motores para bienes, para transportar bienes de menos de 5 toneladas, se vio afectado en 53%, vehículos refrigerados para bienes, todo lo que llevan
pescado, todo ese tipo de productos, en un 28%, y vehículos de carga para más de 20 toneladas en un 24%. Ya viendo, de igual manera, ya viendo el efecto de, después de haber impuesto estos aranceles y viendo el valor comercial que hubo entre Estados Unidos y México, pues la pregunta es, ¿se perdió o se ganó con la imposición de aranceles? Si se hubieran impuesto aranceles, la pérdida total de las 4 industrias que se estudiaron es de 8.813 millones de dólares, entonces, y pues por el nearshoring NICITA había había estimado que se habían ganado 3.500 millones de dólares, entonces pues se podría decir que en caso de que se volvieran a imponer, que se impongan aranceles a México y a Canadá, sería súper perjudicial, ya que pues al fin y al cabo se estaría perdiendo la oportunidad que se consiguió por el nearshoring, pero no todos serían pérdidas, ya que al fin y al cabo pues de 8.700 millones de dólares a lo que se ganó en el valor comercial de 2017 a 2022, pues fueron 40.000 millones de dólares. Ahora sí que nada más se perdieron 8.000 millones, casi 9, entonces pues 31.000 millones de dólares siguen siendo ganancia para México, pero pues al fin y al cabo el hecho de que se impongan aranceles genera una pérdida muy grande dentro de la balanza comercial y la relación comercial entre Estados Unidos y México. Y pues para concluir, me gustaría decir que pues México y otros países se vieron beneficiados con la imposición de aranceles en 2018 de Estados Unidos hacia China, y que pues en caso de que si se volvieran a imponer aranceles hacia China, México podría seguir todavía esta tendencia, y pues a lo mejor agarrar todavía un poco más de nearshoring en caso de. Pero pues en el caso hipotético de que si se presentaran aranceles del 50% hacia países del TEMEC, pues obviamente la tendencia sería negativa y pues se estaría perdiendo y habría complicaciones en la relación comercial en el tratado. De igual manera, esta imposición de aranceles podría provocar una guerra arancelaria que, pues, como lo vimos hace 1 o 2 semanas en el caso de que Trump estaba amenazando con esto, no sería un caso tan alejado, ya que pues México también respondería con aranceles y pues a la larga esto sabemos que ninguno de los países participantes de esto saldría ganando. Y pues en caso de que se impusieran aranceles, los que más perderían serían los consumidores americanos y los productores extranjeros, que exportan productos hacia Estados Unidos. Entonces, pues, para concluir, se podría decir que la imposición de aranceles no beneficia a nadie y pues sería bueno el seguir, y tener en cuenta que para la renegociación del TEMEC, tener buenas relaciones bilaterales para poder seguir aumentando el flujo comercial y pues que a México le vaya bien. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora Diego Martín López Marín nos va a hablar sobre los jornaleros guatemaltecos en Chiapas. Siguen teniendo ventaja en ingresos, y su asesora, la doctora Carla Pedersini, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, soy Diego López y bueno, justamente les platicaré sobre los jornaleros guatemaltecos en Chiapas y qué ha pasado con su ventaja en ingresos. El orden de la presentación es, bueno, primero les platicaré un poco del contexto, que es la relevancia del problema, porque es importante, planteamiento, del problema, mi pregunta de investigación, un poco de estadística descriptiva de los datos y para finalizar mi modelo y las conclusiones que derivan de él. Bueno, para empezar, el flujo migratorio en la frontera sur está ampliamente relacionado al proceso de creación de dicha frontera en el siglo XIX, momento en el que se da también la expansión de la economía cafetalera en la región. En ese momento, la mayor parte de la mano de obra eran de origen indígena de los altos de Chiapas y había pocos guatemaltecos realmente. Sin embargo, ya en el siglo siguiente, en el siglo XX, la mano de obra guatemalteca fue aumentando. Ya para 1930, de los trabajadores temporales guatemaltecos eran de 3 a 4 veces más que los trabajadores nacionales. Pedersini y otros autores
identifican una primera gran ola de migración guatemalteca en la década de los 70s, esto derivada por la guerra civil guatemalteca, lo que se tradujo en flujos de personas refugiadas de origen guatemalteco, la mayoría grupos mayas, ¿no? En la década siguiente, ya en 1980, se comienza a demandar mano de obra en la zona, sobre todo para el cultivo y cosecha del café en la región del Soconusco, una región en el sur de Chiapas, fronteriza a Guatemala. En este momento, Chiapas se comienza a perfilar como el principal receptor de trabajadores temporales de Guatemala en el país, siendo los flujos migratorios con mayor tradición los de trabajadores agrícolas y del hogar, personas que dan servicios domésticos, y de nuevo conformado por grupos de personas de origen campesino e indígena. Ya en este siglo, en el 2007, México se comienza a perfilar como un país receptor de migrantes, ya no solamente como un país de tránsito para aquellas personas que buscan llegar a Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2015, el número de migrantes procedentes de Guatemala se incrementó en casi un 50%. Eran personas en edad productiva, mayoritariamente hombres, que llegaban y buscaban insertarse al mercado laboral nacional. De las personas que llegaban a la región del Soconusco, la mayoría ya se dedicaban a la agricultura en su lugar de origen. El 90% de estas personas provenían del departamento guatemalteco de San Marcos, que es un departamento fronterizo a México. 40% de los guatemaltecos en México ya se dedican a labores agrícolas y se observa que reciben salarios por encima de los nativos. Bueno, esto se puede ver a diversas causas, entre ellas características no observables que tienen los migrantes, las cuales los pueden hacer propensos a migrar, los caracterizan por aptitudes y motivaciones distintas, y bueno, esto se resulta también en una autoselección positiva de los trabajadores migrantes. Cabe resaltar también que las razones para migrar del Triángulo Norte de Centroamérica se han agudizado. Razones políticas, económicas, ambientales, sociales son las principales motivaciones. Esto debido a que, bueno, todos estos problemas se traducen en pobreza, falta de oportunidades, violencia, inseguridad, sobre todo relacionado por pandillas en los lugares de origen. También, bueno, la frontera sur de México se ha convertido en un espacio estratégico para la seguridad de Estados Unidos, lo que se le conoce como la externalización de la frontera sur, ¿no? Y bueno, en 2018 aparecen las caravanas migrantes, un fenómeno reactivo a esto, los cuales pues brindan mayor visibilidad, acompañamiento y protección para quienes migran, y bueno, también son relativamente más seguros y baratos que los servicios de coyotaje tradicionales. Ya hablando un poco del planteamiento del problema, bueno, se identifica que existe un trato favorable hacia los trabajadores centroamericanos, tanto en salarios como en prestaciones en general, pero bueno, sin embargo, ya en años recientes también se ve que esta ventaja se ha ido disminuyendo en años recientes, lo cual se puede ver a varias causas, tanto por aumento de trabajadores a destajo, como también la disminución de las personas que reciben un salario fijo, y bueno, también hay mayores trabajadores que reciben menos que el salario mínimo. Esto me lleva a mi pregunta de investigación, que es, bueno, ¿qué papel ha jugado el sector de los jornaleros agrícolas en Chiapas en la disminución de la ventaja salarial de los guatemaltecos en México? Ya un poco más específico. Bueno, en esta tabla muestro los 20 municipios con mayor número de inmigrantes guatemaltecos que se dedican a actividades agrícolas. Bueno, aquí se puede ver que el 99% de los trabajadores agrícolas inmigrantes en el país son de origen guatemalteco, de los cuales el 98.5% están en Chiapas y de los cuales el 91% están concentrados en estos 20 municipios. O sea, la verdad, están muy, muy concentrados en esta región. Bueno, aquí en este mapa se puede observar visualmente cuáles son estos municipios. Comparado con el mapa de la derecha que muestra la región del Soconusco, bueno, se observa que la mayoría pertenecen a esta región, siendo todos colindantes con Guatemala. Bueno, ya hablando un poco de estadística descriptiva de los datos, en esta tabla podemos observar que más de un tercio de los guatemaltecos en estos municipios se dedican a la agricultura, seguido del sector servicios, que concuerda con la literatura,
Y bueno, lo que nos indica que los inmigrantes guatemaltecos sí se concentran en la agricultura. Aquí podemos observar que, bueno, los guatemaltecos igual se concentran en el grupo con menor escolaridad, perteneciendo al 95.7% de los guatemaltecos en estos municipios a únicamente de 0 a 9 años de escolaridad acumulada. Y bueno, también, como suele pasar, son los hombres, tanto mexicanos y guatemaltecos, los que mayor se dedican a estas labores de jornaleros. Bueno, aquí podemos ver que los guatemaltecos, tanto recientes, de migración reciente, que significa que hace 5 años vivían en Guatemala, como no reciente, siguen percibiendo mayores ingresos que su contraparte nacionales y también son más jóvenes en promedio, ¿no? Estas dos medidas. Esto, bueno, ya platicando un poco del modelo, se plantea este modelo de mínimos cuadrados ordinarios, donde la variable dependiente es el logaritmo del ingreso, y se utilizan variables de control, siendo la escolaridad acumulada en años, la edad también en años, una variable DOMI de sexo que toma valor de 1 para hombre, 0 para mujer, también otra variable DOMI de ser migrante reciente, un valor 1 si hace 5 años vivía en Guatemala, valor 0 para cualquier otro caso, una variable de los 20 municipios con un valor 1 si se pertenece a cualquiera de los 20 municipios antes mencionados, una variable de ser guatemalteco con valor 1 si se nació en Guatemala, 0 para cualquier otro caso, y una interacción entre ser migrante reciente y guatemalteco. Esto para datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020, con datos, bueno, de trabajadores del sector agrícola entre 15 y 64 años de edad, que es la PEA, con ingresos positivos en Chiapas únicamente, obteniendo estos resultados. Bueno, de aquí cabe resaltar por cuestiones de tiempo que tanto la variable de pertenecer a los 20 municipios como ser guatemalteco tienen un efecto positivo y significante en el ingreso de las personas. El coeficiente de ser guatemalteco no varía mucho de un año, de un periodo al siguiente, lo que bueno puede indicar que la ventaja no ha disminuido, sino más bien se ha mantenido constante. Esto con pesos al 2020, ajustados al 2020. Se corrió una segunda regresión muy similar a la primera, pero bueno, en esta se agrega una variable DOMI de año que toma valor 1 para el 2020, 0 para el 2010 y una interacción de esta variable con ser guatemalteco, con exactamente los mismos datos, pero ya juntándolos únicamente en una sola base de datos, obteniendo una sola regresión. Aquí, igual, por cuestión de tiempo, cabe resaltar la variable de año 2020, la cual es positiva y significativa, lo que indica que en general los salarios aumentaron del 2010 al 2020 en este sector, en Chiapas, pero bueno, el ser guatemalteco y pertenecer a los 20 municipios de estudio es positivo y significativo, lo cual indica que la ventaja sí existe para ambos periodos, ¿no? Y bueno, la interacción entre año y guatemalteco no es significativa, lo que de nuevo podría señalar que el premio salarial que perciben estas personas se mantiene, no cambia de un periodo a otro. Y bueno, para finalizar ya las conclusiones, bueno, justamente se encuentra que los jornaleros guatemaltecos en estos 20 municipios de Chiapas siguen manteniendo una ventaja salarial en ambos periodos, lo que bueno refleja la importancia de los jornaleros guatemaltecos en este mercado laboral, lo cual se puede deber a varias razones, entre las cuales están pues la larga tradición migratoria de más de 100 años, la cual pues se ha traducido en relaciones laborales preexistentes y ya de larga tradición, y bueno, así como que son un grupo con habilidades específicas y especializadas de alto valor para este mercado laboral. Y bueno, finalmente, esto lleva a pensar que la reducción salarial ocurrió en otros sectores. Esto ya presenta un área de oportunidad para otros estudios, para encontrar en qué sectores, en qué regiones geográficas y por qué razones se dio esa ventaja salarial que se observa en general. Bueno, eso es todo. Gracias.
Gracias, Diego. Ahora José Carlos Gutiérrez Palma nos hablará sobre la evolución del gasto de bolsillo y del gasto catastrófico en salud en México en los años 2016 a 2022, y su asesora, la doctora Gabriela Luna, me está tomando fotos. Hola, buenas tardes. Yo soy José Carlos Gutiérrez y, como bien dijeron, vengo a explicarles cuál ha sido la evolución del gasto de bolsillo y del gasto catastrófico, así como de sus determinantes en este periodo de tiempo. Bueno, primero que nada, nos seguimos con la pregunta de cómo ha cambiado el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, así como sus determinantes, es decir, todo aquello que lo causa en estos años, siguiendo la hipótesis de que ha tendido una tendencia creciente y que no se ha habido esto afectado por eventos externos. Sin embargo, para entender esto, primero hay que entender qué es el gasto de bolsillo y qué es el gasto catastrófico. Primero que nada, el gasto de bolsillo son todos los pagos por servicios de salud que realiza un hogar, y se encuentra conformado por los gastos en atención ambulatoria, que son todos aquellos que no requieren hospitalización, los gastos de hospitalización y los gastos en medicamentos, que incluyen medicamentos recetados y sin receta, así como todos los demás insumos médicos que pueda requerir el paciente. Y el gasto catastrófico, por otra parte, es un umbral que establece la Secretaría de Salud como el 30% de la capacidad de pago de un hogar, siendo la capacidad de pago el gasto monetario del periodo menos el gasto en alimentos. Es decir, cuando un gasto de bolsillo supera este 30%, se considera un gasto catastrófico. Bueno, ¿qué nos dice la literatura anterior al respecto? Uno es que el gasto de bolsillo se ve como un buen indicador de la desigualdad, sobre todo en países de bajos ingresos o ingresos medios, como es el caso de México, y en especial en el caso de México se observa que, aún teniendo derecho a bien sea a estos sistemas, la mayoría de la población tiende a tenderse en servicios prohibidos, lo que lleva a un mayor gasto de bolsillo de todas las familias, y que también se observa que generalmente es mayor como proporción del gasto total de los hogares en ingresos en hogares con deciles del ingreso más bajo, y donde aproximadamente el 60% de los hogares en México enfrentan un gasto de bolsillo por razón de medicamentos, porque cuando alguien se enferma empieza a tener que realizar gastos, ¿no? Bueno, ¿qué bases de datos utilizamos? Se utilizó la ENIG para los años 2016, 18, 20 y 22, y para esto se realizaron 3 modelos. El primero siendo una regresión lineal simple. Sin embargo, como la muestra contenía muchos ceros, esta se podía ver muy sesgada, por lo que se realizó mejor un modelo Tobit, que es el que se va a exponer aquí solamente por motivos de tiempo, y un modelo Logit del gasto catastrófico, que es decir, que intenta buscar cuál es la probabilidad de que alguien incurra en un gasto catastrófico. Estas son las variables que se utilizaron para la regresión simple y el Tobit, siendo la variable dependiente el gasto de bolsillo del hogar, y como variables independientes tenemos el sexo del jefe del hogar, siendo una variable dicotómica con uno indicando femenino, un escalar a partir de domis de educación, de composición del hogar, intentando indicar qué tipo de personas habita el hogar, si hay mayores de 65 años o menores de 15 años, o hay una combinación de diferentes grupos de edad. Variables en cobertura de salud, que incluyen el seguro social, seguro popular, y tras el 2018, del 2020 en adelante, la INSABI, por la transformación que sufre este sistema de salud. Luego, los deciles del ingreso, el ver que recibe los apoyos del gobierno, y el tipo de localidad, tomando como base el urbano. Y para el modelo Logit, básicamente son las mismas variables independientes, pero esta vez utilizando como variable dependiente el gasto catastrófico. Y bueno, ¿qué resultados vemos? Pues primero que nada vemos un aumento en el gasto de bolsillo total, es decir, todo el que registra
la encuesta en la NIJ a la izquierda, que aumenta de cerca de 183 a casi 419, teniendo un aumento cercano al 100% en términos nominales y en términos reales cercano al 85%, bajando tantito después del año 2020, sin embargo todavía estando muy por encima del nivel que tendría de haber mantenido su tendencia original. Y a la derecha vemos el mismo nivel, sin embargo ya aplicando los ponderadores del INEGI, viendo cómo se comportaría a nivel México, lo que representa un gasto muy fuerte efectuado entre toda la población mexicana. Sin embargo, por hogar también vemos que aumenta enormemente, de 1.269 pesos a cerca de 2.053 pesos en términos nominales y en términos reales, teniendo todavía el mismo comportamiento de que sube estrepitosamente para llegar al 2020 y baja ligeramente, sin embargo encontrándose de igual forma en niveles superiores a los que habría tenido de no haber existido la pandemia. Y esta es la probabilidad de gasto catastrófico, donde vemos que durante los años 2016 y 2018 se mantiene cercano al 4%, subiendo ligeramente para el 2018, sin embargo aumenta fuertemente llegando al 6% para el año 2022 y bajando de nuevo ligeramente para el año 2022 bajando y sin embargo manteniéndose por un nivel por encima del que tendría de haber mantenido su tendencia original. Bueno, dentro de esto vemos que hay variables que aumentan la probabilidad o aumentan el monto del gasto de bolsillo, como son el tener una licenciatura, posgrado, el tener personas mayores de 65 años del hogar, tener una combinación entre personas mayores y personas menores, tener un mayor o pertenecer a un mayor decil del ingreso, recibir apoyos del gobierno o encontrarse en un sector urbano, mientras que todas las demás variables lo afectan de manera negativa, o sea, bajan el monto que se efectúa de un gasto de bolsillo, como son que el jefe del hogar sea mujer, luego hasta bachillerato, la educación hasta bachillerato no tiene un efecto significativo, sí, que haya menores de 15 años en el hogar o que se tenga seguro social, seguro popular o INSABI. Es decir, el sistema de salud sí sirve para reducir el gasto de bolsillo. Sin embargo, cuando nos movemos a la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico, vemos que fuera del seguro social, estas en realidad no están disminuyendo la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico. De hecho, hasta lo aumentan ligeramente. Y el recibir apoyos del gobierno tiene un efecto mínimo, igual que estar en un entorno urbano con respecto a un entorno rural, no aumenta mucho la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico. Sin embargo, vemos que tener personas mayores de 65 años en el hogar sí se mantiene en ese umbral, afectando tanto al gasto de bolsillo como gasto catastrófico, aumentándolas de manera conjunta. Y vemos que ahora se invierte el papel de los deciles y la educación, donde si bien el pertenecer a un mayor decil del ingreso se traduce en un mayor gasto de bolsillo, reduce la probabilidad de un gasto catastrófico y de igual forma tener un mayor nivel educativo también está relacionado con un mayor gasto de bolsillo, sin embargo con una menor probabilidad de gasto catastrófico. Y estos serían como los efectos marginales más importantes sobre el año base, que vemos que tener personas mayores de 65 años en el hogar aumenta la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico en aproximadamente 25% sobre el año base, siendo por ejemplo de que si fuera 4.23 el año base, entonces estaría aumentando cerca a 5.23. De igual forma, el tener acceso al seguro social básicamente tiene el efecto contrario en la misma magnitud, reduciendo la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico. Sin embargo, también el impacto de la educación sigue siendo uno de los impactos más fuertes sobre el gasto catastrófico, teniendo cerca de un 20%, reduciéndolo en casi un 20%, igual que el pertenecer al decil 10. Sin embargo, hay mucha diferencia entre cada decil.
Y el recibir de apoyos del gobierno se ve que no reduce de manera importante los niveles de gasto catastrófico, aunque impulsa el gasto de bolsillo. Esto es lo que ya vimos, que las mismas variables afectan de manera diferente al gasto de bolsillo y al gasto catastrófico. Algunas aumentan el gasto de bolsillo y disminuyen el gasto catastrófico, como son educación y decil del ingreso, y hay variables que disminuyen el gasto de bolsillo y aumentan la probabilidad de gasto catastrófico, como es tener seguro popular o INSABI. Y bueno, vemos que efectivamente existe un incremento bastante preocupante en los niveles de gasto de bolsillo y de gasto catastrófico en salud en estos años que estudiamos. Vemos que los hogares encabezados por mujeres y que aparte de eso tienen personas mayores en el hogar, así como aquellos con menores niveles de ingresos y menor nivel educativo, se ven especialmente afectados, lo cual es bastante preocupante porque son más vulnerables a estos gastos, y que los hogares con jefatura del hogar, con un mayor nivel educativo, mayor ingreso, presentan un mayor gasto de bolsillo, sin embargo, una menor probabilidad de incurrir en gastos catastróficos. También vemos que si bien los apoyos gubernamentales tienden a estimular el gasto de bolsillo, a que las personas gasten en salud que generalmente no gastarían, en realidad no reduce la probabilidad de incurrir en riesgos catastróficos para estas personas. Y ante esto podemos ver que la hipótesis fue parcialmente correcta, ya que efectivamente ha tenido una tendencia creciente, sin embargo sí ha tenido una transformación estructural debido a la pandemia, lo cual la deja estos gastos en niveles superiores a los que tendrían de no haber existido esta pandemia, y esto subraya la urgencia de políticas que garanticen un mejor acceso a servicios de salud en México, sobre todo para los hogares que son más vulnerables. Pues muchas gracias. Gracias, José Carlos. Ahora Eduardo González Estrada nos hablará del impacto de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua, análisis de emparejamiento en la Ciudad de México en los años 2018 a 2023, y también fue asesorado por el doctor David Eres. Hola, buenas tardes, yo soy Eduardo González Estrada y les voy a presentar los resultados de mi investigación acerca del impacto de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua, utilizando un modelo de emparejamiento para la Ciudad de México, evaluando un periodo de 2018 a 2023. Siguiente, por favor. Estas son las 4 partes principales de esta presentación. Primero les voy a presentar el contexto que motiva mi investigación, después describiré brevemente el marco teórico, seguido por los resultados principales y por último las conclusiones, así como las implicaciones que podría tener hacia la política pública de esta investigación. Siguiente, por favor. Bueno, esta investigación se enmarca principalmente en la crisis hídrica que enfrenta la Ciudad de México, y esto por diversos factores, ¿no? Pero los principales son 3: el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, la sobreexplotación de acuíferos y el cambio climático. Ahora, esto tiene una implicación para la provisión de agua potable en el suministro para todas las manzanas. Me gustaría hacer un paréntesis para explicar que en esta exposición voy a hablar de manzanas, no hablo de la fruta, hablo de una unidad territorial que está contenida en colonias. Una colonia puede tener diversas manzanas y esta manzana es de la que voy a hacer uso para esta investigación. La Ciudad de México obtiene agua de 2 fuentes principales, de fuentes subterráneas y superficial, siendo 67% de agua subterránea y 33% de agua superficial, y tiene una cobertura para el caso de áreas urbanas del 98%. Ahora, esta aparente cobertura total que se tiene en áreas urbanas
contrasta con los problemas crecientes de escasez y distribución desigual que se tiene en el contexto de agua. Seguramente han escuchado hablar sobre los problemas que hay en algunas colonias de la Ciudad de México por escasez y distribución en la calidad del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa en esta investigación. Y es por ello que el sistema de agua de la Ciudad de México ha implementado una solución, una posible solución, como son las tarifas diferenciadas por índice de desarrollo para el consumo de agua. Siguiente, por favor. Y es por ello que el objetivo principal de esta investigación es explorar si el esquema tarifario está contribuyendo a conservar el agua y si las tarifas diferenciadas efectivamente cambian el consumo o el patrón de consumo de los habitantes. Pero antes de explicar cómo es que realicé mi investigación, los resultados de mi modelo, voy a explicar brevemente 3 de los más importantes literatura que me basé principalmente en este estudio y cuáles son las contribuciones que mi estudio puede hacer a esta revisión de literatura. El primer estudio de Révolo Fernández en 2019 concluye que un subsidio beneficia más a los hogares de ingresos medios y altos en contraste con los otros índices. Otro segundo paper de Áviles Polanco en 2015, en donde menciona que la elasticidad precio es mayor a largo plazo y que los precios en bloque son efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en el largo plazo tienden a responder mejor ante cambios en los precios. Pueden ajustar su consumo de agua, pueden proveer una fuente de estimación sobre cambios en los precios también. Y un tercer paper de investigación en donde concluye que los anuncios en los aumentos de los precios tienen efectos concluyentes en el consumo de agua. Entre mayor sea el precio, por ejemplo, si la autoridad que administra el agua anuncia que va a haber un aumento en el precio en el futuro, entonces probablemente los consumidores van a reaccionar con reducciones en el consumo de agua. Siguiente, por favor. Explicando cómo es que funciona la política tarifaria diferenciada en la Ciudad de México, es más o menos simple. Las manzanas con índice de desarrollo alto son las que más tarifa pagan por metro cúbico de agua consumido, y es por ello que el objetivo de esta política es que el consumo disminuya gradualmente a medida que las tarifas son más altas. Hay 4 categorías: alto, medio, bajo y popular, siendo alto las manzanas con categoría que más pagan y popular las que menos pagan. Siguiente, por favor. Esta es una descripción de la composición de las manzanas contenidas en las colonias de la Ciudad de México, siendo alto siendo bajo el mayor número de manzanas y siendo alto el menor número de manzanas. Pero esto contrasta con el porcentaje del consumo anual por manzanas, siendo las colonias con categoría alta las que más consumen agua y medio las que menos consumen agua. Siguiente, por favor. Y esto se puede reflejar en esta gráfica, en donde se ve la evolución temporal desde 2018 a 2023 sobre el consumo promedio en metros cúbicos de agua, siendo las manzanas con categoría alta las que más consumen y las que más pagan al mismo tiempo, y las manzanas de categoría medio las que menos consumen y pagan más que las bajas y populares, pero menos que la categoría alta. Las fuentes de datos que utilicé para realizar esta investigación, la principal es del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y de ahí obtuve los registros de consumo anuales por manzana y su respectiva categorización, que son las 4 categorías. También, para complementar la investigación, utilicé datos del Inventario Nacional de Vivienda del 2010 y del Censo de Población y Vivienda del mismo año, en donde obtuve las variables demográficas por manzana para poder hacer una comparación justa entre manzanas y con su respectivo índice de desarrollo.
Como ya mencioné, la unidad central de análisis de esta información, de esta investigación, son las manzanas urbanas que cuentan con un medidor instalado, porque hay manzanas que pueden estar pagando, pero no tienen un medidor, por ejemplo, no se les está registrando el consumo, entonces a esas manzanas se les cobra una cuota fija. Siguiente, por favor. El modelo general de esta investigación es el siguiente. La variable que quiero explicar es cómo es que varía el consumo promedio por manzana, y lo que me interesa es comparar si, por ejemplo, dos manzanas son similares en características, pero por alguna razón pagan una tarifa diferente. Entonces quiero ver cuál es la variación en el consumo y qué tan significativa es la variación en el consumo. Entonces, para distinguir entre categorías, utilizo una variable que en este caso es la D, que es una categoría tarifaria, es una variable dicotómica que puede obtenerse en dos valores, uno para la superior y 0 para las inferiores. Por ejemplo, puedo comparar cuánto consume una manzana de categoría alto contra una manzana de categoría media, por ejemplo. X es un vector de características observables, son las características por las cuales voy a comparar las manzanas y voy a realizar este modelo. Como por ejemplo, siguiente por favor. Como por ejemplo, la población, puedo comparar manzanas que se parecen en la cantidad de población, en la superficie de las manzanas, en la densidad de población de esas manzanas, en la calidad de infraestructura que tienen esas manzanas para proveer agua potable y si es que tienen infraestructura. El modelo específico para esta investigación es un modelo que se llama Propensity Score Matching y funciona básicamente en dos etapas. Ahí se ven muchas cosas, pero básicamente lo que resume es, en una primera etapa evalúa la probabilidad de que dos manzanas se parezcan entre sí. Y una segunda etapa disminuye la probabilidad de que estas manzanas sean diferentes. Entonces, con estas comparaciones ya se pueden unir manzanas o comparar manzanas que se parecen mucho. Y para este modelo tuve que hacer tres supuestos fundamentales: independencia condicional, soporte común y balance de covariables, que básicamente se resumen en que por lo menos hay una manzana en cada colonia que son comparables, pero esto en función de su balance de covariables. Siguiente, por favor. Estas son las variables que utilicé para ver si las manzanas son comparables entre sí y si son parecidas, y vemos que utilizando el modelo post-matching, entre más cercano a 0 sea el valor, entonces se parecen más entre sí las manzanas, perdón. Entonces, si es 0 el valor, entonces las manzanas son iguales. No es el caso, son muy parecidas, pero no son iguales. Siguiente, por favor. Esta es la tabla resumen de los resultados principales de este análisis. Ese modelo que vieron anteriormente se corrió para todos los años, para cada año y para cada comparación. Por ejemplo, comparé las manzanas con categoría alta contra las manzanas de categoría media a través de los años, y se puede ver que en promedio se consume 5,000 metros cúbicos de agua, más que la alta consume más que la media, y esto es consistente a lo largo de los años, es muy parecido, pero en promedio es 5,000 metros cúbicos anuales. El caso contrario con la categoría media versus baja. ¿Qué quiere decir? Que las manzanas con categoría baja con categoría media consumen alrededor de 900 metros cúbicos menos que la categoría baja. Y esto pasa lo mismo con la categoría baja versus la popular. Todos estos datos son significativos a nivel estadístico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son mis hallazgos principales? Son tres. Primero es que la alta consume más, significativamente más que la media, casi el doble. Para la categoría media consume más que la baja y la categoría baja consume más que la popular. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor las políticas tarifarias no están funcionando de la forma en la que se sugiere, ¿no? Entonces está teniendo un mejor efecto en segmentos bajos que en segmentos altos. ¿Qué es lo que puedo proponer? Primero es que esta investigación
es una de las únicas que se centra en evaluar cómo es que actúan las políticas tarifarias diferenciadas para este periodo en la Ciudad de México, y puedo hacer los siguientes comentarios. Primero, es que se podrían aumentar significativamente las tarifas para segmentos altos, y segundo, que las manzanas con categorías bajas se están comportando de una manera más conservadora, ahorran más agua, ¿no? A lo mejor por la cantidad de casas que tienen o por la cantidad de manzanas que hay en la Ciudad de México, pues es un comportamiento más conservador, a diferencia de las de categoría alta, que su consumo puede demostrar varias cosas, a lo mejor un consumo más excesivo o menos conocimiento acerca del consumo responsable del agua, o a lo mejor patrones de consumo diferentes, como piscinas, áreas verdes, casas más grandes y ese tipo de cosas. Entonces, en la implementación de soluciones para las políticas públicas, esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Y para terminar las presentaciones de esta tarde, Roberto Durán Sánchez nos hablará del punto de paridad acumulativa de ingresos en un modelo cohorte, y su asesor, el doctor Isidro Zuluaga. Muy buenas tardes. Yo les voy a presentar básicamente si vale la pena estudiar y si vale la pena acabar tu licenciatura o quedarte con la preparatoria. Yo voy a presentarles un modelo cohort que básicamente está muy bien estructurado. Pero diferentes autores ya nos han dicho que en el 2009 se comprobó con una publicación que el punto de partida y la educación y las habilidades que tienes sí definen mucho en tu trayectoria salarial en el tiempo, pero unos recientes del 2024 demostró que puede que esa diferencia y ese punto de partida y ese, ¿cómo se dice?, beneficio que obtienes al terminar la licenciatura puede que vaya cambiando con el tiempo. Siguiente. Vamos a evaluar justamente la educación superior y si es económicamente rentable en el tiempo, y vamos a terminar el punto de paridad entre las personas que concluyeron la preparatoria y no decidieron continuar con los estudios y las personas que acabaron con la licenciatura y no continuaron con los estudios. El punto de paridad aquí es las personas que entraron en el mercado laboral a los 18 años tienen una ventaja de ingresos desde los 18 años hasta los 23. Esa diferencia de años de los 18 a los 23, los egresados de licenciatura no trabajan, por eso no obtienen ingresos. Entonces, dado a eso, el punto de partida de los de preparatoria genera una acumulación de riqueza mayor al principio, pero se van nivelando con el tiempo. El estudio se basa en la encuesta del ENOE, son los datos del 2005 hasta el 2024, son datos quincenales, cada quincena obtienes aproximadamente 500,000 observaciones, y en base a esta encuesta nacional fue la creación de nuestro modelo cohort. Bueno, para la creación de nuestro modelo, las variables que escogimos fueron ingresos mayores a 100 pesos, una educación de preparatoria a licenciatura, hicimos una división de 10 a 12 años para preparatoria y licenciatura de 12 años en adelante. Las variables también, bueno, nuestro modelo también obtiene variables de licenciaturas, qué licenciaturas tiene, en qué estados, en qué ciudades, y también determinar la edad. El rango de edades está de los 18 años a los 41 años para limpiar un poco el modelo, y los años son del 2005 al 2024. Esto es un modelo cohort. Básicamente aquí tenemos los puntos de partida de todos los egresados, bueno, todas las personas que concluyeron preparatoria. Tenemos en la primera línea, la roja,
es el 2005 y el punto de partida de los ingresos en términos reales. A lo que me refiero en términos reales es el dinero que ganaban en el 2005 es equivalente a lo mismo, a la misma cantidad, o sea, en términos, o sea, vale lo mismo el dinero del 2005 al de ahorita. Entonces podemos ver cómo los ingresos al principio eran mayores, luego hubo una disminución en los ingresos y se quedaron medio estancados en el tiempo, pero tienen todos un comportamiento muy similar. Aquí tenemos a los de la licenciatura. Los de la licenciatura tienen una tasa de crecimiento muy parecida, solo que el punto de partida de los licenciados en el 2005, 6, 7 y 8 es mucho mayor al punto de partida de los licenciados actualmente. Aquí tenemos una combinación de los egresados de licenciatura y las personas que concluyeron con la preparatoria, todos con el mismo color respectivamente al año, y podemos ver cómo los de preparatoria sí tienen un punto de partida menor y es ahora sí que constante su crecimiento, y los de licenciatura podemos ver la línea azul, que son las personas que entraron al mercado laboral como licenciados en el 2005, cómo la trayectoria es mucho mayor a años previos, bueno, a años recientes. Aquí tenemos la gráfica más limpia. En el año morado es el 2005 y podemos ver cómo el punto de partida y los ingresos son mucho mayores a los años actuales. En la gráfica morada, aquí la línea chiquita, y la naranja es el año 2015 y 2020, en donde hay una clara observación que el punto de partida de los egresados en los ingresos que obtienen del mercado cada vez es menor en el tiempo. Siguiente. En este estudio, básicamente lo que se busca comprobar es el punto de partida para los egresados de la línea, bueno, de los que estudiaron preparatoria de la línea morada, lo va sumando y hasta qué punto la diferencia de los ingresos es mínima en el tiempo. El modelo, en base a que el punto de paridad en mis modelos básicamente fue 31, 32 y 33 años, no pudo modelar o reflejar los resultados de todos los años, dado a que no tenemos la información todavía. Estos son los años que el modelo sí pudo predecir correctamente, haciendo la suma acumulativa de todos los ingresos de las personas de licenciatura y todas las personas que concluyeron sus estudios en preparatoria, para ver en qué año o a qué edad esa diferencia era mínima. En base a que mi tabla estaba un poco pelona, y tendría que predecir y demostrar si esto sí era algo real, decidimos implementar diferentes modelos. Primero empezamos con un modelo de Random Forest, que básicamente agarra 500 árboles, es como si agarraras canicas, las tiraras a la máquina para que se fueran moviendo poco a poco. Este árbol de decisiones se parte 500 veces y te da diferentes resultados. El XBoost trata de minimizar los errores y el stacking, usa una combinación de varios modelos para justo afinar la predicción y tener ahora sí que los números más precisos. Primero en el Random Forest, estos fueron mis resultados, una error cuadrática media de 1.33, una raíz de error cuadrático medio de 1.15, y como pueden ver, mis predicciones no están alineadas con los valores reales. Todo esto está basado en los números que el modelo Cohort sí pudo predecir correctamente. Después tratamos de mejorar el modelo con el XBoost y todavía estábamos un poco alejados de los resultados, pero nos estábamos acercando un poco. Y ahora sí que el modelo que ganó esto fue el stacking, en donde tengo un error cuadrático medio del 0.32, una raíz error cuadrática media del 0.56, y como pueden ver, las observaciones, los puntos azules están mucho más cerca a la línea roja, en donde compara cuáles son los valores reales y cuáles son los valores predichos del modelo, justo para poder rellenar la tabla y ver si el punto de paridad acumulativa de los ingresos
sí era en el rango de los 31 a 33 años. Y sí, efectivamente pudo predecir correctamente los ingresos acumulados y la sumatoria de estos en el tiempo, pudo predecir bien la diferencia y también las edades. Entonces, el modelo Cohort sí nos dio las herramientas y las habilidades para poder predecir el punto de paridad, solo que ya un poco más personal, esta herramienta sí pudo predecir bien los resultados, solo que en lo particular siento que a partir de la pandemia hubo un cambio bastante raro en el comportamiento de los licenciados y de las personas de preparatoria con sus ingresos. Hasta aquí es el punto primero, aquí es el punto de la conclusión del punto de paridad de ingresos, que sí podemos concluir que desde el 2005 hasta el 2020 el punto de paridad está entre el 31 a 33 años. Y la siguiente. Solo que hay comportamientos muy anormales después de la pandemia, que ya sería para otro estudio. Como podemos ver en este modelo, después del punto de paridad de las personas que concluyeron con los estudios de preparatoria y no continuaron con los estudios, podemos ver cómo tienen un incremento en los salarios mucho mayor a los de licenciatura. Esto se repite al año siguiente, que es un incremento exponencial de los ingresos, y también el punto de partida es muy diferente. El punto de partida de los años 2018 y 2021 es muy similar, y el punto de partida del 2024 ha cambiado mucho. El punto de partida de los de preparatoria incrementó 21% en comparación a los de licenciatura, que incrementó solo 8%. Si este punto de partida cada vez se está reduciendo y los ingresos de las personas que solo concluyeron con la preparatoria es mayor, puede generar que la tendencia y el crecimiento de los ingresos sea cada vez mayor, generando que este punto de paridad que se encontró se desplace y el punto donde los ingresos sean más parecidos puede que sean unos 10 años más. Esto ya no está comprobado, solo es yo hablando. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros estudiantes que presentaron hoy, muchas gracias por su asistencia, a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, muchas gracias a los asesores que los estuvieron guiando, muchas felicidades, y ahora los invitamos a un pequeño brindis aquí en el vestíbulo para festejar a nuestros graduados. Muchas gracias. Vamos con Irving.
aplauso.